Vale. Tema 9. Estoy súper agobiada. Sí. Vosotros pensad que si vais mal, yo voy peor. Me sé 5 temas y con muchas comillas. Así que, pues bueno. El tema 9. Vamos a ver. No voy a repetir la introducción. Ya sabéis cómo lo hago. Uy, que pese mucho con la ropa. Sí, llevo ropa, vale. Es importante que los niños conozcan los ecosistemas, las relaciones entre sus elementos y todos aquellos aspectos que puedan influir en el equilibrio de la naturaleza. Y esto lo dice Bastardo y Longa. Luego tenemos el entorno y su conservación. En los problemas medioambientales hay que tener en cuenta tanto las variables, las distintas variables implicadas, como las posibles repercusiones que pueden desencadenar. Aunque no haya una solución inmediata, sí que hay que enseñar a los niños a determinadas pautas de conducta, pues para ser más respetuosos con nuestro entorno. Y luego, dentro de las competencias que incorporan al currículo, se encuentra la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, ¿vale? Competencia en el conocimiento y interacción y la interacción con el mundo físico. Que esta supone ser tanto consciente de la influencia del ser humano en este espacio como la importancia de su conservación, ¿vale? Luego está 2.1, el entorno. El entorno es el conjunto de los elementos que forman el medio físico y los organismos vivos que habitan en él, cuyos componentes interactúan entre sí, ¿vale? O sea, el entorno es el conjunto de elementos que forman el medio físico y los organismos que habitan en él y que interactúan entre sí. La atmósfera constituye una capa gaseosa que envuelve la Tierra y se divide en 5 capas. Mientras que el estado atmosférico es el estado de la atmósfera, es el estado de esta en un momento determinado, y el clima es la media, digamos, la sucesión periódica de esos estados de la atmósfera en una zona de la Tierra, cuyos elementos más destacables son la temperatura, las precipitaciones y la presión atmosférica. Temperatura, que indica el calor; precipitaciones formadas por el agua que cae de la atmósfera; y la presión atmosférica, que es la fuerza que ejerce el aire sobre la superficie terrestre, ¿vale? Y ciertos factores derivados del clima, como el viento, la lluvia, modifican la superficie del relieve de la Tierra, ¿vale? Luego, el suelo se puede clasificar en ricos o pobres. Sus características dependen de la composición de la roca original, del clima, el relieve y los seres vivos que habitan en él. Cabe destacar la contribución a su mantenimiento de las plantas, animales y otros organismos que habitan en él, aportando materia orgánica, ¿vale? O sea, el entorno y su conservación. El entorno en los problemas ambientales, hay que tener en cuenta las interacciones entre todas las variables y las posibles repercusiones que pueden desencadenar. Aunque no haya una solución inmediata, hay que enseñar a los alumnos pues a tomar una postura de mantenimiento del ecosistema. Y dentro de las competencias del currículo se encuentra la competencia en el conocimiento y las interacciones en el medio físico, en el mundo físico, que suponen ser consciente de la influencia del ser humano en este medio y la importancia de su conservación. Luego, el entorno es el conjunto de todos los elementos que forman el medio físico, así como de los organismos que habitan en él y cuyos componentes interactúan entre sí. La atmósfera es una capa que envuelve la Tierra y se divide en 5 capas.
y mientras que el tiempo atmosférico es el estado de esta en un momento determinado. Sin embargo, el clima es la sucesión periódica de estos estados de la atmósfera en un punto de la Tierra, cuyos elementos principales son la temperatura, las precipitaciones y la presión atmosférica. Luego, hay ciertos factores derivados del clima que también influyen en el entorno, como son el viento y la lluvia, que modifican la superficie. El suelo se puede clasificar en ricos y pobres según su piedra original, el clima, el relieve y los seres vivos que habitan en él. Y cabe destacar la contribución de las plantas, de los animales y otros seres vivos y otros organismos que habitan en él y que aportan materia orgánica. La fauna característica de una zona está determinada por el clima. Las aguas he puesto ahí un que no entiendo. La fauna característica de una zona está determinada por el clima, las aguas y la composición del suelo, el relieve y la vegetación, ¿vale? La fauna característica de una zona está determinada por el clima, el agua, la composición del suelo, el relieve y la vegetación. Clima, agua, el relieve, vegetación y composición del suelo. Esta se adapta a las condiciones físicas de donde habitan, siendo esta capacidad de adaptación la que determina la supervivencia de una especie. O sea que la fauna característica de una zona está determinada por el clima, el agua, la composición del suelo, la vegetación y el relieve, y esta se adapta a las condiciones físicas, siendo esta adaptación la que determina la supervivencia de una especie. La conservación del entorno. La manera de solucionar los problemas ambientales es pensar de forma global y actuar de forma local, adoptando las medidas más adecuadas para evitar el deterioro ambiental, el cual está condicionado al modelo de desarrollo adoptado a nivel mundial, ¿vale? O sea, hay que pensar de forma global, pero actuar localmente, pues no podemos actuar de manera mundial, y que hay que adoptar las medidas más adecuadas para evitar el deterioro ambiental, el cual está condicionado por el modelo de desarrollo que lleve a cabo adaptado a nivel mundial. Se diferencia el desarrollo incontrolado debido al crecimiento exponencial de la población, así como la producción industrial y el consumo de energía. Se ha creado una economía que exige el consumo como modo de vida y crecimiento cero, que apela a los límites del crecimiento, donde es necesario detener el desarrollo y proporcionar el crecimiento cero, debido a que el mundo ha alcanzado el grado máximo de utilización de esos recursos y desarrollo sostenible, que asegura las necesidades del presente y sin comprometer la de las futuras generaciones. Vale, desarrollo incontrolado, pues eso, se ha creado un consumo como modo de vida y el crecimiento cero, que es que la Tierra haya llegado a sus límites de explotación y que por tanto hay que parar, y el desarrollo sostenible, que es asegurar las necesidades del presente sin comprometer las del futuro. Medidas para la conservación del entorno. ¿Cómo conservarlo? Tenemos ordenación del territorio, que su objetivo fundamental es conocer las características del medio y valorar sus recursos naturales con el fin de usar el territorio de manera más adecuada a sus características. Voy a por Monster un segundo. Es que pueden ser las 12 de la noche y me espera una larga noche. Vale. Medidas para la conservación del entorno. Ordenación del territorio. Su objetivo fundamental es conocer las características del medio
y valorar sus recursos naturales, con el fin de usar el territorio de la manera más adecuada a sus características y permitir la conservación de sus recursos. ¿Vale? Ordenación del territorio, pues conocer las características del medio para poder utilizarlo de la manera más adecuada. Evaluación del impacto ambiental. Esta estima los efectos de una determinada obra sobre el medio. Además, contempla cualquier incidencia ambiental derivada de su ejecución. Evaluación del impacto ambiental, pues evalúa lo que puede suceder después de una obra sobre el medio. Y protección de espacios naturales, que España cuenta con un rico patrimonio natural, incluyendo espacios naturales protegidos, como parques, reservas naturales, monumentos naturales y paisajes protegidos. Ahora, coordinación y cooperación internacional. He visto en comentarios anteriores que me habéis dicho, no hace falta que lo desarrolléis tanto, tal. Bueno, yo eso lo he cogido de Nico. Nico nos pasó, tenéis que poner esto. Entonces, pues yo lo he copiado y lo he pegado, sinceramente. Entonces, pues me lo he aprendido y ya está. O sea, no todos tenemos que escribir el tema igual, ni tenerlo igual, ni nada. O sea, yo lo mismo lo que os estoy diciendo, para un tribunal es un 10 y para otro tribunal es un 0. O sea que vosotros ponerlo como creáis conveniente. Bueno, dicho esto, odio los mosquitos. Coordinación y cooperación internacional. En 1972 tiene lugar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible, no, porque todavía no había salido, sobre el ambiente humano. En 1972 tiene lugar en Estocolmo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el crecimiento humano, ambiente humano. 1972, si lo ve mi prima, que no lo va a ver, pero se lo voy a enviar para que lo vea, me va a matar, porque esto me lo aprendí con ella y se lo aprendió ella y yo no. Bueno, me lo aprendí, pero ya se me ha olvidado. En 1972, la Conferencia de las Naciones Unidas, o sea, tiene lugar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el ser humano, sobre el ambiente humano. Ambiente. El ambiente no está. En 1972 tiene lugar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el ambiente humano y ahí se atribuye, se acuña el término de desarrollo sostenible como respuesta al dilema desarrollo versus ambiente. ¿Vale? Luego, en 1992 tiene lugar, se reúnen otra vez la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el ambiente y desarrollo, llamado Cumbre de la Tierra, que marca como idea piensa globalmente y actúa localmente. ¿Vale? En el 72 la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el ambiente humano y que se acuña el término de desarrollo sostenible como respuesta satisfactoria al desarrollo versus ambiente, y luego en el 92 la Conferencia de las Naciones Unidas se reúne sobre el desarrollo versus, o sea, ambiente y desarrollo. Se le denomina Cumbre de la Tierra y marca como lema piensa globalmente y actúa localmente. Luego, en el 95 se aprueba la Declaración de Copenhague con el objetivo de mejorar la calidad de vida y se firma la Carta de Aalborg, como Albornoz. Punto de partida de la campaña europea de ciudades sostenibles. En el 95 se aprueba la Declaración de Copenhague con el objetivo de mejorar la calidad de vida y se firma la Carta Aalborg, que es el punto de partida de las campañas europeas, de la campaña europea de ciudades sostenibles. Luego, tenemos en el 72 Conferencia de Naciones Unidas sobre el ambiente humano y que se acuña el término
de desarrollo sostenible. En el 92, igual la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, y que se llama Cumbre de la Tierra, y que el lema es piensa globalmente, actúa localmente. Luego, en el 95, se aprueba Copenhague, la Declaración de Copenhague, cuyo objetivo es la mejora de la calidad de vida, y la firma de la Carta Aalborg, que es el punto de partida de la campaña europea de ciudades sostenibles. Luego, en el sexto programa de medio ambiente de la Unión Europea, llamado Medio Ambiente 2010, nuestro futuro, nuestra elección, marca como líneas prioritarias pues lucha contra el cambio climático, protección de la biodiversidad, protección de la salud humana frente a la contaminación, utilización sostenible de los recursos naturales y gestión de los residuos. Vale. En el sexto programa del medio ambiente de la Unión Europea, llamado Medio Ambiente 2010, nuestro futuro, nuestra elección, marca como límites prioritarios la lucha contra el cambio climático, protección de la biodiversidad, el control de los residuos. En el séptimo programa de medio ambiente de la Unión Europea 2013-2020, con el lema Vivir bien dentro de los límites de nuestro planeta, pretende convertir a la Unión Europea en una economía inteligente, sostenible e integradora. Por último, señalar que el 11 de diciembre de 2015 concluyó en París la 21ª Cumbre de Naciones Unidas sobre el cambio climático, que concluyó con el objetivo de mantener por debajo de 2 grados, o sea, bajar 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. Y en las cumbres del clima de la ONU, celebrado en 2018, se llegó a un pacto para desarrollar el Acuerdo de París. O sea, en el sexto programa de medio ambiente de la Unión Europea, llamado Medio Ambiente 2010, nuestro futuro, nuestra elección, que marca los límites. En el séptimo programa del medio ambiente de la Unión Europea 2013-2020, con el lema vivir bien dentro de los límites de nuestro planeta, que pretende convertir a la Unión Europea en un ecosistema, no, en una economía inteligente, sostenible e integradora. Luego que el 11 de diciembre de 2015, creo que es, sí, concluyó en París la 21ª cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, que puso como objetivo bajar 2 grados, o sea, bajar la temperatura del planeta 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. Y luego en 2018 se celebra otra cumbre de la ONU y en Polonia se llegó al pacto para el Acuerdo de París. Educación medioambiental, ¿vale? Es el mecanismo más eficaz para acabar con el deterioro del entorno, debiendo cada país fomentarla con el fin de conseguir comportamientos positivos respecto al mismo. La educación ambiental debería ser permanente, general y capaz de reaccionar ante los cambios que se produzcan en un mundo de rápida evolución y preparar al ser humano para entenderlos. ¿Vale? O sea, vamos a ver, ¿cuáles son las soluciones? Los medios para la conservación del entorno, la ordenación del territorio, que era lo de conocer el territorio para utilizarlo de la mejor manera posible, la evaluación de los sucesos, ¿no? Del impacto ambiental, que es pues mirar cómo afecta una determinada obra sobre el medio ambiente, la protección de los espacios naturales, como
parques, monumentos naturales, paisajes protegidos, reservas naturales. Luego, lo de la coordinación y cooperación internacional, que está lo de 1972, 1992, 1995, la sexta, séptima y el 11 de diciembre de 2015 y luego en 2018 en Polonia. Y la educación ambiental, que esta es el mecanismo más eficaz para evitar el deterioro del entorno, debiendo cada país fomentarla con el fin de conseguir comportamientos positivos respecto al mismo. Que la educación ambiental debe ser permanente y capaz de reaccionar ante cambios que se produzcan en un mundo de rápida evolución y preparar al ser humano para entenderlos. O sea que la educación es la mejor forma para solventar este problema, que debe ser permanente y que se sepan responder ante posibles cambios, ya que vivimos en un mundo de rápida evolución. Y eso. Relaciones entre los elementos de los ecosistemas, factores de deterioro y regeneración. Vale. Un ecosistema es un sistema biológico constituido por una comunidad de seres vivos y el medio natural en el que viven. Soluciones, intervención. Vale. Pues eso. Un ecosistema es un sistema biológico constituido por una comunidad de seres vivos y el medio natural en el que viven. Está constituido por el biotipo, que es la parte abiótica del ecosistema, el medio que rodea el organismo, el sustrato que forma la superficie en la que se fijan los organismos y factores ambientales abióticos, variables físico-químicas del medio que influyen en la vida de los organismos. Los principales son temperatura, luz, humedad del aire, salinidad del agua y corrientes del medio. O sea, un ecosistema es un sistema biológico constituido por una comunidad de seres vivos y el medio natural en el que viven. Este está constituido por el biotipo, que es la parte abiótica, es el medio que rodea los organismos, el sustrato que sirve, o sea, que forma parte de la superficie donde se encuentran los organismos, y los factores ambientales abióticos, que son variables físico-químicas del medio que influyen en la vida de los organismos. Los principales son la temperatura, la luz, la humedad del aire, la salinidad del agua y corrientes del medio. Y luego tenemos el biotipo, la biocenosis, que es la parte biótica del ecosistema, que son los seres vivos que se relacionan dando lugar a diferentes asociaciones. Asociaciones intraespecíficas entre individuos de la misma especie, interespecíficas entre individuos de distinta especie, destacando la competencia, depredación, parasitismo, simbiosis y comensalismo. ¿Vale? Pueden ser intraespecíficas dentro de una misma especie o interespecífica, destacando competencia, depredación, parasitismo, simbiosis y comensalismo. ¿Vale? Luego, dinámica del ecosistema, relaciones entre sus componentes. Las relaciones tróficas son las relaciones que los seres vivos establecen en su medio ambiente con la finalidad de obtener materia y energía necesaria para su nutrición. ¿Vale? Las relaciones tróficas son pues, las relaciones de los seres vivos que establecen con su medio con la finalidad de obtener materia y energía para su nutrición. Niveles tróficos, los productores que generan materia, sintetizan materia orgánica a partir de la inorgánica, consumidores primarios, animales que se alimentan de la materia de los productores, secundarios carnívoros que se alimentan de los primarios y terciarios que se nutren de los secundarios. Están los descomponedores que descomponen el resto de organismos transformándolos en materia útil para los productores y los transformadores que transforman sustancias inorgánicas
en otras aprovechables por los organismos productores. O sea, están productores, consumidores primarios, secundarios y terciarios, descomponedores y organismos transformadores. Cadenas y redes tróficas. Una cadena trófica es cuando están ordenados linealmente, y una red trófica es porque realmente estas relaciones no suelen ser ordenadas de forma lineal, sino que hay interconexiones entre los diferentes entre las distintas cadenas tróficas, y a eso se le llama red trófica. Factores de deterioro y regeneración de los ecosistemas. Los ecosistemas alterados deberían recuperarse al cabo del tiempo. Sin embargo, los humanos pues no lo permitimos. La atmósfera, factores de deterioro: la contaminación del aire, la lluvia ácida, el efecto invernadero, gases invernadero. Factores de regeneración: utilización de energías renovables, como la energía eólica, geocéntrica, hidráulica, de la biomasa y la solar. La hidrosfera, factores de deterioro, pues la contaminación de las aguas, y algunos de sus efectos son la eutrofización. Factores de regeneración, pues depuración de las aguas. Luego, el suelo. Factores de deterioro que pueden ser naturales por el clima o derivados de la influencia humana. Por ejemplo, la erosión que provoca la degeneración de la cubierta vegetal es el principal agente causante de la desertificación. Factores de regeneración: hay dos tipos de medida, de carácter forestal y de carácter agrícola. Como factor de regeneración del suelo contemplamos el tratamiento de residuos, el reciclaje. Los seres vivos, factores de deterioro, pues la pérdida de la biodiversidad es irreversible. La destrucción de selvas tropicales. Factores de regeneración, pues protección de las especies en peligro de extinción y de ecosistemas, la creación de bancos de genes. Vamos a ver, básicamente es pensar un poquito. La atmósfera, ¿qué puede pasar? Piensa en la atmósfera, pues lluvia ácida, calentamiento global, gases de efecto invernadero. ¿Cómo podemos mejorarlo? Con la utilización de energía renovable. La hidrosfera, contaminación del agua. Factores de regeneración, depuración del agua. El suelo, que pueden ser naturales o derivados por el humano, y que realmente la erosión provocada por la cubierta vegetal es la principal causa de desertificación. Factores de regeneración: hay dos tipos de medida, forestales, de carácter forestal, y de carácter agrícola. Luego, los seres vivos, pues por desgracia, si desaparece un animal, no una especie, pues no vuelve a aparecer. Y factores de regeneración, pues protección de especies en peligro de extinción. Vale, capacidad humana para actuar sobre la naturaleza. La cultura permite al hombre utilizar la experiencia e incrementarla para mejorar las condiciones del entorno. No obstante, seguimos teniendo necesidades que reducen los recursos, llevándolos al límite. Por ello, debemos encontrar una solución, ¿vale? O sea, en teoría, la cultura permite al hombre pensar un poco sobre lo que ha fallado, utilizar pues la experiencia para mejorarla. No obstante, seguimos teniendo necesidades, y eso produce pues que reducen los recursos, llevándolos al límite. Por ello debemos encontrar una solución. Análisis de la relación humanidad-medio ambiente. Uno de los factores más importantes es la explosión demográfica, ya que el aumento de la población va ligado al uso de los recursos.
Un factor es la explosión demográfica, ya que el aumento de la población va ligado al uso de los recursos, además del deseo económico que agrava el problema. La superpoblación ocurre cuando las personas exceden la capacidad de sostenimiento de un área. Hay dos tipos, de individuos, provocando pobreza y hambruna, y de consumo. Se consume más de lo necesario. Entonces, análisis de las relaciones humanas del medio ambiente, pues el problema es la explosión demográfica, porque el aumento de la población va ligado al uso de residuos. Puede haber una superpoblación que ocurre cuando las personas exceden la capacidad de sostenimiento del área. Hay dos tipos, de individuos y de consumo. Soluciones posibles. El informe de Brundtland establece que la humanidad puede satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las futuras. Además, señala la política global fundamentada en el desarrollo sostenible. ¿Vale? Exige que los más ricos adopten medidas, modos de vida más austeros. No obstante, esta solo es posible si el consumo de recursos y el crecimiento de la población están acordes con las posibilidades de producción del ecosistema global. Vamos, que Brundtland dice que se puede hacer si una política global fundamentada en el desarrollo sostenible, que exige que los más ricos lleven modos de vida más austeros. No obstante, este solo es posible si el consumo de recursos y el crecimiento de la población están acordes con la producción del ecosistema global, o sea, que lo que se produzca y la gente que haya pueda ser satisfecha con lo que puede producir el planeta. O sea, si el planeta puede producir 3 kilos de arroz al año, pues tienes eso, 3 kilos de arroz al año. Entonces, si cada persona come 1 kilo de arroz al año, pues solo puede haber 3 personas. Vale. Luego, globalidad, integración, límites, participación y justicia son las piezas necesarias para el desarrollo sostenible. A partir de esto, los principios concretos que definirían una acción política sostenible serían la aceptación de los límites de crecimiento, los recursos naturales no son limitados, la economía de mercado y sus límites, la solidaridad entre los pueblos y las culturas. Vale. Intervención educativa. Debe partir de lo que se quiere enseñar, el entorno y su conservación, adaptándose al contexto y a las circunstancias específicas, partiendo de lo así establecido en el marco legal, donde nos encontramos con los siguientes aspectos curriculares relacionados con el tema. En los objetivos destaca el general de etapa con el tema que es conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, ciencias sociales, la historia, la geografía, la historia y la cultura, según el decreto 84. ¿Vale? Se realizan aportaciones a las 7 competencias, destacando el aprender a aprender, enseñar a planificar decisiones respecto a la situación natural, competencias sociales y cívicas mediante los contenidos que ayudan a interpretar la realidad para solucionar, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Luego, los bloques de contenidos están relacionados con la ciencia de la naturaleza, bloque 3, los seres vivos, y ciencias sociales, bloque 1, geografía, el mundo en el que vivimos. Para la evaluación se partirá de los criterios de evaluación, que son evaluables, medibles, tal. Principios metodológicos, los de siempre. Luego, pues conclusiones y bibliografía, tenemos a Arca y a Pujol.